Habiéndose derogado la Ley de Contrato de Alquiler por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 7023, surgen interrogantes sobre el precio de locación, su actualización y la resolución anticipada de contratos. En busca de respuesta, convocamos al distinguido doctor Luis Lerba Fernández, quien es director de la revista Anales de Legislación Argentina. Pasamos ahora a algunos temas puntuales del decreto 70 en materia locativa. En primer lugar, vamos a ver los plazos de la locación. Ya el Código Civil, en el artículo 1198, que está modificado por el artículo 256 del DNU, resulta sustituido, y también el epígrafe, o sea, el título del artículo, que ya no dice plazo mínimo legal, sino plazos de la locación, aunque solo se refiere al plazo mínimo. El plazo máximo del artículo 1197 sigue vigente, de modo que en realidad este artículo con un nuevo contenido se refiere a los plazos mínimos legales. Hay una modificación que importa un retroceso, en mi opinión, porque en toda la legislación previa al Código Civil y Comercial se distinguía entre las locaciones habitacionales y las no habitacionales, y las habitacionales tenían un plazo mínimo legal de 2 años, mientras que las no habitacionales tenían un plazo mínimo legal de 3 años. Cuando se hizo el Código Civil y Comercial de la Nación, esa diferencia de años, de 1 año de plazo, la verdad que no encontraba justificación, porque ¿en qué diferencia, por ejemplo, el trabajo de un señor que lo contrata para poner una inmobiliaria, que es nada más que una línea de teléfono, un escritorio y 2 sillas, para darle 1 año más a esa locación que los 2 años que tiene una familia que está viviendo al lado, por ejemplo, en el departamento de al lado? No encuentro en realidad, no lo encontré en aquella época, tampoco ahora, nada que justifique que una locación habitacional tenga un plazo menor que una locación no habitacional, sobre todo cuando hoy en día hay actividades no habitacionales, por ejemplo, el estudio de un abogado, de un contador, de una inmobiliaria, que no requieren ningún tipo de infraestructura y que todavía requieren menos infraestructura que una casa de familia. De modo que tampoco está en juego allí el mantener la clientela, porque hoy por hoy ya no se dejan papelitos en las vidrieras diciendo me mudé a la calle tal, sino que se pone un aviso en las redes y todo el mundo se entera. De modo que me parece que eso es un retroceso. También al respecto habría que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, se dice el plazo de las locaciones con cualquier destino se lee que las partes se hayan establecido. Bueno, eso no hay ninguna duda. Y en caso que no se haya establecido plazo, en los casos de locación temporal, se estará el que establezcan los usos y costumbres del lugar. Bueno, la realidad es que no sabemos qué es locación temporal. Yo supongo que es una locación por temporada, pero como el mismo DNU derogó los plazos, las locaciones con plazos sin plazo mínimo legal, que era el 1199, bueno, en realidad queda este concepto un poco huérfano. En síntesis, se ha retrocedido a antes del Código Civil y Comercial, y conforme a este decreto, los inmuebles con destino habitacional tienen un plazo mínimo de 3 años y de 3 años, un plazo mínimo de 2 años, perdón, y de 3 para
los destinos no habitacionales. Pero no son un plazo mínimo legal. El espíritu de este decreto es que el plazo sea el que las partes pactan. Ahora, si no se estableció plazo, en ese caso rigen estos de 2 años o de 3. Pero el plazo es el que las partes quieran pactar. Otro precepto muy interesante, que es el otro que incide gravemente en el mercado locativo, es la moneda de pago y la actualización. Tenemos que hablar de actualización mientras haya inflación. Cuando la inflación desaparezca o disminuya, como todos esperamos, ya el concepto de actualización va a desaparecer también. Por ahora sigue vigente la prohibición general de actualizar por índices que prescribe la ley 23928, que ha sido exceptuada en el Código Civil y Comercial según la redacción de este decreto. Vale decir, hoy por hoy se puede pactar en cualquier moneda, moneda de curso legal o moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes, y actualizarlo por el índice que las partes quieran. De modo que no cabe duda que se puede pactar el alquiler en dólares o en pesos. En dólares en realidad también se podía con la legislación derogada si el destino era no habitacional. Y lo curioso es que como pone de moneda de curso legal y no moneda nacional, quedaría exceptuada una moneda nacional que no es de curso legal, como el peso argentino oro, ¿no? Eso es una curiosidad. Y respecto al índice, el índice puede ser el que las partes quieran pactar. Eligen libremente un índice, sea público o privado, y esto es bueno, porque por ejemplo, si yo tengo una estación de servicio y para mí probablemente mi ganancia pase por el valor de la nafta, entonces puedo pactar el equivalente a tantos litros de nafta súper. Si la nafta de súper aumenta, entonces yo tendré que pagar más alquiler. Y si baja, tendré que pagar menos alquiler. Esas son algunas de las posibilidades que ofrece el nuevo artículo, el nuevo decreto 70, en la nueva redacción del artículo 1199. Sí veo que hay un pequeño defecto de técnica, porque se hace referencia al Instituto Nacional de Estadística y Censos, cuando en realidad siempre que se pone un organismo oficial se acostumbra a poner o el que pueda sustituirlo, porque a lo mejor el día de mañana la Dirección Nacional de Estadística y Censos, el instituto, pasa a llamarse Dirección de Estadísticas, y allí ya esta norma caería. Para solucionar eso se suele poner Instituto Nacional de Estadística y Censos o el que lo sustituye. Y para concluir este podcast voy a hacer referencia a la nueva redacción del artículo 1221 del Código Civil y Comercial, que está prescripta en el artículo 262 del decreto 70. Este precepto sustituye una norma referida a la resolución anticipada y crea un concepto diferente que puede ser bueno. Dice, el locatario podrá en cualquier momento resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo de canon locativo futuro. ¿Qué se sigue de acá? Primero, que ya no es necesario esperar tanto por ciento del transcurso del tiempo del contrato como se hacía en el Código Civil y Comercial y en las legislaciones anteriores. Ahora se puede hacer al día siguiente si quiere. Lo que pasa es que hacerlo al día siguiente, vamos a ver por lo que sigue, es muy oneroso. Pero en cualquier momento del contrato, ahora el locatario puede resolver el contrato sin necesidad de esperar ningún plazo. ¿Y cómo debe indemnizar al locador por el monto que el locador no va a percibir porque el contrato se resolvió? Bueno,
Antes se establecía en forma tarifada, para decir tantos alquileres, tantos meses de alquiler. Ahora se establece que será el 10% del saldo del canon locativo futuro. 10% quizás sea una proporción un poco elevada, pero bueno, eso lo verá el mercado. Pero fíjense que esto del 10% es una norma de orden público. Y este decreto, curiosamente, lo que pretendía era eliminar las normas de orden público. Pero, ¿qué significa del saldo del canon locativo futuro? Lo que el decreto quiere significar es, yo tengo que, si soy locatario y quiero resolver, tengo que prever cuánto le hubiese pagado hasta la terminación del contrato al locador y de eso entregarle el 10%. Pero hay un problema. El problema es el uso de la palabra canon. ¿Por qué el uso de la palabra canon? Porque el legislador, en este caso el Poder Ejecutivo, en el decreto 70, utiliza impropiamente la palabra canon, porque de acuerdo al artículo 1208 del Código, que está absolutamente vigente, se distingue entre canon y precio de la locación. El canon es cualquier suma que se haya pactado entre las partes que el locatario pague al locador, entre los cuales está, por ejemplo, el precio de la locación, las expensas, si se pactó que las pague el inquilino, los impuestos, si se pactó que los pague el inquilino, pero precio y canon no es lo mismo. El canon engloba el precio de la locación, el mal llamado alquiler, y también a estos otros conceptos económicos que pueden haber pactado las partes que estén a cargo del inquilino. Entonces, si la palabra canon está usada como sinónimo de alquiler, de precio de la locación, está mal usada, porque el artículo 1208 le da otro significado muy, muy claro. Y si quiere decir realmente canon en el concepto técnico del artículo 1208, entonces está mal, porque ¿cómo puede un inquilino de buena fe que quiere resolver el contrato, cómo puede hacer para prever cuál es el 10% de las expensas que tiene que pagar durante 3 meses más? Él puede saber cuánto tiene que pagar de alquiler y pagar el 10% de eso. Pero si canon es canon en sentido técnico, incluye también las expensas, si las expensas quedaron pactadas a su cargo. Y no tiene cómo saber cuántos son las expensas de los próximos meses. Bueno, hay un montón de otros temas que dejamos para otra oportunidad en la esperanza que me vuelvan a invitar. Muchas gracias.